tardes, hermanos, bienvenidos sean todos. Espero y toda la iglesia del camino ya se esté conectando y todas las demás iglesias que se reúnen junto con nosotros. Y vamos a alistarnos para alabar a nuestro Dios en esta tarde, todos juntos, ¿verdad? Aunque no estamos en el mismo edificio, pero todos en un mismo sentir, amén. Y vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a cantar porque Él todo lo hace bien, amén. Desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, en tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, en tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Amén. ¿Y cuántos creen que todo lo hace bien? Amén, hermanos. Dice este canto que cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y así debe de ser. Debemos de confiar que nuestro Dios todo lo hace bien. Él no se equivoca y todo lo hace bien. Amén. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios. Cielo y tierra, tú creaste, oh Dios. Aliento dice la vida comenzó. Mi esperanza quita mi temor.
aunque ahorita todo el mundo está en pausa, nuestro Dios sigue trabajando y Él sigue obrando, aunque no podemos a veces sentirlo, pero Él está trabajando. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios. Mis fallas se esconden dentro de tu gloria. Cristo, mi fuerza eres tú. Todo se me opone, mas tú eres por mí. Cristo, mi fuerza eres tú. Todo poder es en Él, quien fue y quien vendrá. Todo poder es de Dios. Aleluya. Ordenas mis pasos, vas por delante. Dios, yo dependo de ti. Toda mi esperanza en ti se encuentra. Dios, yo dependo de ti. Todo poder es en Él, quien fue y quien vendrá. Todo
Gracias, mi Señor. Toda nuestra esperanza está puesta en ti, mi Señor, y dependemos solo de ti, mi Señor. Gracias, Padre. Todo poder es de ti, todo viene de ti, mi Señor. Nuestro Dios, quien fue, quien es y quien vendrá. Gracias, Padre. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea
exaltado, mi Señor. Está escrito y tú has vencido, mi Señor. Eres nuestro Padre poderoso, mi Señor. Gracias porque nos libraste, porque nos salvaste, mi Señor. Te exaltamos por siempre, Padre. Amén. Buenas tardes. Al compartir este día la palabra de Dios, no dejo de pensar en el sufrimiento que muchos están pasando en este momento. Miles de personas han muerto y otros miles están en agonía o totalmente enfermos en algunos hospitales. Esta pandemia ha venido a cambiar mucha la forma y la manera en que vivimos. Es una crisis que todos estamos enfrentando. Y en la Biblia encontramos muchos casos de crisis inesperadas. Y podemos ver cómo los hombres y mujeres de Dios tuvieron que lidiar con esas situaciones terribles. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Isaías capítulo 38. Vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar a entender la situación que estamos viviendo. Dice así Isaías 38, versículo 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dice la palabra de Dios, en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Aquellos días se refiere a un tiempo en particular cuando el pueblo se encontraba bajo amenazas de la nación de Asiria. Israel estaba dividido y el reino del norte se había independizado de la dinastía del rey David. Y eventualmente ese reino fue conquistado y llevado en cautiverio por Asiria. Les voy a pedir que abran su Biblia en 2 Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer de esta manera. Dice así 2 Reyes 18:1.
En el tercer año del reinado de Oseas, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Ahora dice el versículo 5 de 2 Reyes 18, Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a someterse a él. Versículo 9 dice, en el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, rodeó la ciudad de Samaria y la atacó. Y al cabo de 3 años la tomó. Era el año 6 del reinado de Ezequías y el 9 del reinado de Oseas en Israel, cuando Samaria fue tomada. El rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalá, en la región de Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron, escuche bien, no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto y no obedecieron a lo que Moisés, siervo del Señor, les había mandado, ni lo pusieron en práctica. Ahora bien, Ezequías era un descendiente directo del rey David. El rey de Asiria ahora quería dominar a Judá, ya que había llevado en cautiverio al reino del norte, y exigía a Ezequías y a su pueblo que se rindieran. Ezequías tomó la carta que le enviaron y se fue al templo a orar. Y dice el versículo 14, Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Y dice el pasaje que leyó delante del Señor esa carta, extendió la carta delante del Señor y aparte hizo una oración. Dice que oró de esta manera: Señor, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib mandó a decirme, palabras, todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú eres Señor y eres el único Dios. Segunda Reyes capítulo 19. Ahora bien, Dios respondió la oración de Ezequías. Dice la palabra de Dios que Isaías mandó a decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel, yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Este gran rey hizo una oración con todo su corazón, intercediendo por su pueblo, y el Señor le respondió afirmativamente. Pero luego dice la palabra de Dios algo muy extraño, y es el pasaje que estamos viendo, el pasaje inicial de Isaías 38. Dice la palabra de Dios que el rey se enfermó, y era una enfermedad de muerte. ¿Cómo es posible? Salió de una crisis para entrar en otra crisis. Y así nos sucede muchas veces a nosotros. Recién hemos visto la mano de Dios que nos libra de algo terrible cuando de pronto llega otra prueba. ¿Cómo enfrentó este buen rey las crisis de la vida? ¿Cómo enfrentamos nosotros las crisis de la vida? Antes de observar lo que ocurre en esta historia, es bueno que meditemos un poco sobre quién era este rey Ezequías. Este era uno de los mejores reyes en el Antiguo Testamento. Era el hijo de Acaz, que era uno de los peores reyes. Esto nos enseña que Dios elige a personas con un terrible trasfondo, una terrible familia, y los redime, y los mueve hacia una dirección totalmente diferente. Y esto es lo que pasó en la vida de Ezequías.
El versículo 5 dice que Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel, entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él. No hubo ninguno como él. Segunda Reyes 18:5. Fue un hombre temeroso de Dios, un hombre valiente, un hombre que había obedecido los mandamientos que Dios había dado a Moisés. Es decir, Ezequías fue obediente a la palabra de Dios. Y lo más importante de todo era que Dios estaba con él. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Es lo que dice el versículo 7. Es difícil recibir mejor elogio que ese. Imagina que así es tu vida. Eres una persona fiel a Dios, obediente a Dios, amas al Señor y es muy evidente que Dios está contigo. Y todo lo que haces, Dios lo prospera. Qué tremendo elogio y qué buen testimonio. Sin embargo, este rey Ezequías, hombre temeroso, valiente, obediente al Señor, un rey extraordinario, que nunca hubo antes alguien como él y no hubo después alguien como él. Este rey se enfermó. Y con una enfermedad grave, una enfermedad de muerte. Esta fue una aflicción dolorosa que le ocurrió a un creyente genuino. Le vino en el peor momento de su reinado, cuando los enemigos estaban amenazando con tomar su nación. Ya Dios había respondido afirmativamente y Dios había escuchado la oración de este rey. El rey y todo el pueblo estaban perplejos, conmovidos con la situación que le estaba pasando al rey. Estaban asustados de lo que le estaba sucediendo a su rey. Repentinamente se vieron de frente ante una crisis inesperada. El rey estaba muy enfermo. Alguien que ha estado enfermo y muy cerca de la muerte entiende lo que el rey Ezequías estaba pasando. En la vida de la iglesia y en nuestros ministerios hemos visto y hemos orado por personas que han tenido cáncer, que han tenido cirugías del corazón, que sufren con tratamientos de diálisis, que han tenido neumonía, diabetes, fracturas en la espalda y mucho más. Sin embargo, hoy en estos días estamos algunos sufriendo y otros amenazados con un virus que se ha expandido por todo el mundo, contaminando a millones de personas. Este es un momento histórico en la vida del ser humano y todos estamos afectados por este terrible virus. Ezequías se enfermó gravemente. Ahora, no sabemos exactamente qué clase de enfermedad era, pero sí sabemos que fue algo serio porque dice la palabra de Dios que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que un rey bueno se enferme? De por sí no ha habido reyes buenos en Israel y ahora que tenemos uno, se enferma, está a punto de morir. ¿Por qué? Después de todos estos años, bajo el reinado de uno de los peores reyes, Acaz, el papá de Ezequías, finalmente tenemos a un líder honesto, humilde y obediente a Dios. Me imagino que la gente se habrá preguntado, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué va a pasar si se nos muere nuestro gran rey? Este es un rey que intercede por su pueblo. Es el rey que clama a Dios por su pueblo en tiempos de crisis. Este es un rey que clama y Dios le responde. Mejor rey que este no podríamos tener. Necesitamos a nuestro rey, Señor. No puede morirse. Esto no puede estar pasando. Señor, por favor, no te lleves a nuestro rey. Que no se muera nuestro líder. Quizá esta era la oración de todo el pueblo. Muchos de ustedes saben lo que se siente cuando alguien que amamos mucho se encuentra al borde de la muerte. Ahora, cuando nos toca interceder por algún conocido o alguien el cual su nombre nos llegó a nuestra lista de peticiones, oramos que se haga tu voluntad, Señor. Pero cuando es nuestro hijo, nuestra hija o madre o cónyuge, oramos diferente. Ponemos el corazón y las lágrimas en nuestras oraciones. Por favor, Señor, sánalo, no te lo lleves, te lo suplico, Dios mío, concédele salud, líbralo. Así es como oramos con el corazón. La historia nos dice que cuando el rey se enfermó de muerte, le llegó una visita a su casa, a su recámara. Dice el pasaje de Isaías 38:1. Dice, Ezequías se enfermó de muerte
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué mensaje? Vas a morir, rey, no te vas a recuperar de esta. Imagínense la reacción de tristeza y angustia que manifestó este rey. Ahora, un verdadero profeta va y pronuncia las palabras, no lo que la gente le gusta escuchar, sino lo que Dios envía a decir. Isaías tiene aquí el terrible trabajo que algunos doctores y policías tienen: dar la triste noticia a los familiares que su ser querido ha muerto. Y yo he sido testigo en algunas ocasiones de esta clase de noticias. Recuerdo a unos padres gritar de intensa angustia cuando el agente forense les dijo que su hijo se acababa de ahogar en un lago. Fue triste, fue terrible. También presencié en el mismo cuarto el intento de los médicos por salvar a un hombre que le dio un paro cardíaco y finalmente murió. Unos momentos después vi a los rostros y oí los gritos de los familiares cuando se enteraron de la noticia. Isaías era un profeta y como tal, cuando él hablaba, era literalmente la palabra de Dios. No hay duda de eso. Así dice el Señor, dice el pasaje: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo estoy convencido que a usted no le gustaría una visita pastoral con esa clase de mensaje. A nadie le gustaría eso. Nadie está preparado para recibir una noticia de muerte, una noticia como esa. Ahora, con esta historia, a mí me gustan las historias que tienen acción, drama, suspenso, y quisiera dejarlos en suspenso para la próxima semana y contarles qué sucedió con el rey Ezequías. Pero no puedo hacerlo porque yo sé que la mayoría de ustedes ya conocen esta historia muy bien. Y segundo, pues hay lecciones que debemos aprender y es muy importante saber hoy el final de la historia. Esta historia tiene un final feliz. Ezequías se recuperó, sí, y Dios le concedió otros 15 años más de vida. Así es, 15 años más. Y lo que aprenderemos en esta historia es la manera que Ezequías enfrentó esta crisis, el proceso por el cual él tuvo que pasar. Nos dejará varias lecciones prácticas para nuestras vidas. Cuando las crisis repentinas nos llegan, la primera reacción que mostramos es susto, conmoción, impacto, shock. En esos momentos entramos en un tiempo de crisis y tenemos por delante la incertidumbre de lo que será volver a una vida normal. No sabemos qué clase de vida normal será. Muchas cosas van a cambiar después de este virus, de esta pandemia, pero por el momento la cifra de personas infectadas sobrepasa los 2 millones y los muertos por esta pandemia se suman a miles cada día. Estamos en un tiempo de crisis, un tiempo de crisis. Nos encontramos de la misma manera que Ezequías se encontraba ahí en Isaías 38:1. Llegó a su vida una enfermedad de muerte. Así como Dios le habló a Ezequías, Dios puede hablarnos a nosotros en la situación que estamos viviendo ahora mismo. Antes que se desatara mundialmente esta pandemia, teníamos planes, muchos planes, reuniones, conferencias, ¿qué más? Vacaciones, viajes, boletos comprados, nuevos contratos, locales nuevos, la inauguración de un restaurante, imagínense, o la adquisición de un nuevo edificio para una iglesia. En nuestros planes de pronto había fiestas de quinceañeras, bodas, funerales, juegos deportivos, conciertos, proms, graduaciones, tanto más. Esos eran los planes, pero de pronto todo cambió. Todo se detuvo. Estamos en crisis y no hay nada que podamos hacer. Algunas cosas se postergan para más adelante, otras se cancelan, otras se pierden. La economía sucumbió, se perdieron muchos empleos, se perdió mucho dinero y lo más terrible, se pierden muchas vidas cada día. Somos tan frágiles, tan vulnerables, tan impotentes. Y de esa manera se sintió Ezequías. Quedó pálido del susto con la noticia. Se acabaron sus planes, se acabaron sus sueños, se le acababa la vida. Llegó al final de su tiempo. Y la pregunta, para nosotros con este virus, ¿qué? Alguno dirá por ahí, ¿cuánto va a durar esta crisis? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mis ahorros? ¿Qué de mis deudas? ¿Me infectaré con este virus?
Y si es así, ¿qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mis hijos, mi cónyuge, mi familia? ¿De qué manera reacciono y respondo a esta situación? ¿De qué manera respondió Ezequías frente a una crisis inesperada? Y es la misma pregunta que hacemos. ¿Cómo reaccionamos y respondemos ante esta crisis que nos llegó repentinamente? Quiero que veamos en este pasaje dos cosas. Número uno, debemos buscar el rostro de Dios en oración. Debemos buscar el rostro de Dios en oración. El versículo 2 dice así: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Aquí tenemos a este hombre de Dios con una enfermedad que lo conduce a la muerte. Está acostado en su cama, está muy débil. Y cuando el profeta Isaías entra a la recámara y le entrega el duro mensaje de Dios, cuando escucha la mala noticia, se da vuelta hacia la pared y eleva una oración al Señor. Isaías permanece aún en el cuarto y observa la reacción del rey. Ezequías pudo haber hecho muchas preguntas a Isaías. Por ejemplo, hubiera dicho: Isaías, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo de vida? ¿Cuántos días me quedan? ¿Dónde está Dios en medio de esta circunstancia? Muchas preguntas. Pero Ezequías no hace ninguna de esas preguntas. Dice la Biblia que él escucha la palabra del Señor, no reclama, se da vuelta hacia la pared y busca el rostro de Dios en oración. Ahí acostado, enfermo, débil. La mayoría de nosotros cerramos los ojos cuando oramos. Y es que la razón principal es para no distraernos de las cosas que nos rodean. Muchas veces no es fácil concentrarnos en la oración. Y si oramos con los ojos abiertos, nos puede afectar más la distracción de las cosas que miramos. Y me parece que este es el caso con el rey Ezequías. Él le da la espalda a todas las distracciones que puede haber en el cuarto. Él sabe que se debe enfocar únicamente en una cosa: buscar el rostro de Dios en oración. Eso es muy importante para nosotros. La reacción natural cuando llega a nuestras vidas una crisis como la que estamos viviendo es ¿por qué sucede esto? Ahora, nos hacemos preguntas: ¿por qué llegó esto a mi vida? ¿Por qué a mí? Y cabe bien mencionar que estamos siendo bombardeados por tantos mensajes y opiniones de personas que se creen expertos y presuponen conocer muy bien a qué se debe esta pandemia. Esto nos hace hacernos todavía más preguntas y nos traen temor. Hay tantas teorías de conspiración que recorren los medios sociales y como si eso fuera una doctrina, muchos se convencen de esa información barata y empiezan a formar opiniones y hacen de ellas un mensaje que continúan circulando a muchas otras personas. Recuerden, las especulaciones son fuentes no confiables. Hay cosas que no sabemos. Los gobiernos no saben, los doctores no saben, los científicos no saben, solo Dios sabe todo. En la especulación todo se vale, pero la revelación es únicamente de Dios para sus hijos. Muchas cosas seguirán siendo misterio hasta que Dios quite el velo y las dé a conocer. Pero en cuanto a las cosas que sabemos, Dios nos hace responsables por ellas. Eso es lo que dice la Biblia. Es lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice así la palabra de Dios. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Ezequías no sabe por qué está ocurriendo esta crisis, no tiene una respuesta y Dios no le ha dado una explicación. Lo único que conoce Ezequías es el mensaje que Dios le acaba de enviar. Pero Ezequías conoce muy bien otra cosa, y es que en cualquier circunstancia difícil de la vida, él puede llegar a Dios en oración. Él sabe esto, él sabe que él puede hablar con Dios, y es lo que hace. Se voltea a la pared para cerrar el ritmo del mundo y concentrarse en hablar con Dios.
Hermanos y hermanas, mi llamado es que en respuesta a esta situación con la pandemia, nuestra primera reacción debe ser orar, como lo hemos venido haciendo. Aunque no podemos estar juntos como antes, pero en un mismo sentir sí podemos hacerlo. Buscar juntos el rostro de Dios en nuestras casas. ¿Por qué debemos orar? Por este precioso principio. La oración cambia el curso de la vida. La oración cambia el curso de la vida y de la historia. Veamos por qué razón. Muchos dicen que la oración no cambia las cosas, sino que nos cambia a nosotros. Nos hace confiar más, nos hace más fuertes. Y es cierto. Agregan que los eventos que nos rodean ya están predeterminados por Dios y que no hay absolutamente nada que podamos hacer para cambiar las circunstancias que ya están establecidas. Entonces, ¿por qué orar? El otro extremo es que nuestra oración hace que Dios cambie sus planes. Nuestra fe mueve la mano de Dios, dice un canto. No muy buena teología. El problema es que al pensar así intentamos robarle la soberanía a Dios. Dios es soberano. Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas perfectamente, tanto el pasado como el presente y el futuro. Todo está abierto a su conocimiento. Sin embargo, Él desea que oremos. ¿Por qué? Para tener comunión con nosotros. ¿Por qué orar? Ezequías había orado por la crisis de una invasión extranjera. Esa había sido la crisis que había acontecido recientemente. Y él puso las cartas del enemigo frente al altar y clamó a Dios para que salvara a su pueblo. Y la Biblia dice así. Versículo 20 dice: esto dice el Señor Dios de Israel: yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Segunda Reyes 19. Dios no solamente escuchó su oración, sino que lo salvó de los asirios. Luego, cuando Ezequías recibe el golpe de otra crisis inesperada, esta enfermedad grave de muerte, volvió su rostro a la pared y oró de nuevo al Señor. Las palabras que Ezequías pronunció en su oración se pueden ver en el versículo 3 y más adelante veremos con más detalles toda la oración que hace en el resto del capítulo 38. Y el siguiente domingo descubriremos algunas lecciones importantes acerca de esa oración. Pero en el verso 16 dice de esta manera: oh Señor, tú me restablecerás y harás que viva. Oh Señor, tú me restablecerás y harás que viva. Isaías 38, 16. La soberanía de Dios incluye las oraciones de sus hijos. Déjeme decirle de nuevo, la soberanía de Dios incluye las oraciones de sus hijos. Isaías había dicho en el versículo 1, Jehová dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Si Ezequías no hubiera orado, se hubiera muerto. Porque ese era el mensaje de Dios para él, que iba a morir. Pero Ezequías buscó el rostro del Señor en oración. Encontramos, hermanos, ejemplo de esto en toda la Biblia. Cómo Dios cambia el curso de las cosas muchas veces en la historia de la Biblia. Por ejemplo, Abraham oró por Sodoma. Y si Dios hubiera encontrado 10 justos, no hubiera destruido la ciudad. Otro ejemplo es el de Jonás. Dios había dicho que en 40 días destruiría la ciudad de Nínive, pero la gente se arrepintió. Oraron y clamaron a Dios y Dios ya no destruyó la ciudad. Ahora bien, uno de los atributos de Dios es que Él es totalmente soberano en todo. Absolutamente todo. Si Nínive no se arrepiente, Dios los destruye. Era un mensaje con una condición, ¿verdad? Si Nínive no se arrepiente, Dios no los destruye. Si se arrepiente, Dios no los destruye. Cualquiera que hubiera sido el resultado, Dios ya lo sabía. Dios sabe todas las cosas. Dios dijo que destruiría la ciudad, pero ellos se arrepintieron y Dios ya no la destruyó. Dios sabía perfectamente eso. Pero se agradó con el hecho de que los ninivitas oraron, se arrepintieron y clamaron al Señor. Dios es totalmente soberano en todo. Nada lo toma por sorpresa. Y eso incluye las oraciones de los que se arrepienten. Hermanos, no somos robots. Dios no nos manipula. Nuestras decisiones y su predeterminado conocimiento pueden sonar como un misterio para nosotros. Pero lo único que podemos concluir es que Dios es soberano.
El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, es decir, sus planes. Lo que disfrutamos de la oración es la comunión con Dios, y Dios nos ilumina a través de la oración y de la lectura de su palabra. Ahora, no sabemos por qué Dios hace las cosas y no deberíamos pretender que sabemos. Lo que debemos de hacer cuando las crisis llegan a nuestras vidas es buscar el rostro de Dios en oración. Otros pueden analizar la situación, dar informes, notificar al pueblo, hacer recomendaciones o especular si así lo desean. Nosotros, los hijos de Dios, nos dedicaremos a orar. Lo primero es entonces buscar el rostro de Dios en oración. Buscar el rostro de Dios en oración. La segunda cosa que quiero que veamos es que debemos vivir con una conciencia limpia. Vivir con una conciencia limpia. Vea el versículo 3 conmigo. Isaías 38:3. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué clase de oración es esta? ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Ezequías reclamándole a Dios? Dios, tú sabes que he vivido una vida agradable a ti. ¿Por qué me envías esta prueba? Tú sabes que yo no merezco esto. ¿Está Isaías negociando con Dios? Eso es lo que piensan muchos en cuanto a este pasaje. Pero veamos la verdad. Ezequías era un hombre de Dios. Las personas que aman a Dios saben que son pecadores perdonados. Y vamos a ver qué es lo que dice en su oración. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiso decir en el versículo 3 es básicamente esto: si voy a morir, estoy en paz con Dios. Tengo una conciencia limpia. Y si esta crisis que llegó a mi vida repentinamente y me atormenta, estoy listo para morir. Porque mi relación con Dios está bien. Tengo paz con mi Señor. Y esto es muy parecido a lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4. Ustedes conocen este pasaje. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estoy listo para irme a vivir contigo, Señor. Es básicamente lo que dicen estos pasajes. Veamos por qué Ezequías tenía una conciencia tranquila. No era porque había vivido una vida perfecta. Él sabía que era pecador. No era porque nunca había pecado. Solamente hay uno que nunca pecó, nuestro Señor Jesucristo. Pero Ezequías tenía una conciencia tranquila por lo que dijo en el versículo 17. Dice el versículo 17: echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Él sabía que había sido perdonado. Si me dices que voy a morir, estoy listo, porque ya has perdonado todos mis pecados, Señor. Eso era su conciencia limpia. Él estaba en paz con Dios, estaba bien. El perdón de pecados, hermanos, es un regalo maravilloso de Dios para nosotros. Pero honremos ese regalo y busquemos vivir con una conciencia tranquila. Aprendamos a amar a Dios, respetando a los demás, obedeciendo las leyes de nuestra nación y teniendo compasión por la gente. Cuando nos llegue el tiempo de dejar este mundo, entraremos con gozo a la presencia del Señor. No solo no nos dará temor morir, sino que más bien anticiparemos el momento de llegar a la presencia del Señor. El objetivo es vivir agradando a Dios, de una manera que siempre estemos listos para partir y estar con el Señor en cualquier momento. No le debas a nadie. Perdona a los que te han ofendido. Pide perdón, vive en paz con los demás, honra a las autoridades, ama a los hermanos en Cristo y aún a los que te hacen daño. Esmérate por vivir con una conciencia limpia, que eso sea tu meta diaria. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Dijo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. 2 Corintios 1:12. Y luego Pedro añade también de esta manera: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 1 Pedro 3:16. Realmente la vida se trata de servir al Señor con fidelidad, hacerlo por amor a Él, y si nuestra relación con Él está bien, con toda seguridad estaremos bien con los demás. Viviendo de esa manera, hermanos, cuando llegue la crisis, cualquiera que sea esa crisis, tendremos fortaleza en el Señor, porque tendremos la completa convicción que Él estará al lado de nosotros y estará dentro de nosotros. No existe mejor fortaleza que esa. Saber que el Señor nos acompaña en todo momento. Nada nos puede separar de su amor, dice el pasaje en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35 al 39. Pero si no tienes la convicción de una conciencia limpia, el temor y la culpa no te dejarán disfrutar de esa seguridad. Las crisis en la vida siempre dejan ver lo mejor y lo peor en las personas. Algunos se enojan con Dios, otros reniegan por todo, otros entran en pánico. Y lo peor, egoísmo. Empiezan a acumular artículos y comida únicamente para ellos, sin pensar en los demás. Compran todo el papel higiénico, todo el jabón, todas las mascarillas y muchas cosas más. Pero también vemos a personas que piensan en ayudar a los demás. Enfermeras, doctores, que se ponen en riesgo ellos y sus familias trabajando tiempo adicional para atender a los enfermos y salvar las vidas de muchos. Hermanos, oremos con humildad clamando de esta manera: Señor, ayúdame a ser bendición para los demás. Ayúdame a pensar en los demás y deja que tu luz brille en mí. Que tu luz y tu amor brillen en mí. Esa es una buena oración. Necesitamos personas que ayuden en las crisis, no aquellos que empeoran las crisis. ¿Qué clase de persona quieres ser? Oremos, y si es posible, lloremos como lo hizo Ezequías. Vean, al final del versículo 3 dice así: y lloró Ezequías con gran lloro. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué lloró con gran lloro? Lloró amargamente, lloró sin parar. Sabemos que era un hombre de Dios, sabemos que amaba a Dios, sabemos que había agradado a Dios. Sabemos que sus pecados ya habían sido perdonados. Sabemos que tenía una conciencia limpia. ¿Por qué no pudo decir Ezequías, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué cuando estaba frente a la muerte no manifestaba el gozo de saber que pronto iba a entrar a la presencia de Dios? Obviamente Ezequías, quien vivió cientos de años antes de nuestro Señor Jesucristo, él no tenía muy claro la gloriosa esperanza de la resurrección que nosotros tenemos. Somos dichosos, tenemos de forma completa el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Pero al pensarlo bien, ustedes se recuerdan que Job, quien también vivió cientos de años antes de Jesús, pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. ¿Por qué el rey Ezequías no pudo pronunciar palabras como estas en su oración, en su lecho de muerte? Me pregunto, ¿por qué volvió su rostro a la pared, donde no solamente elevó una oración a Dios, pero también lloró grandemente? Creo que fue por esta razón. Me parece que fue por esta razón. Ezequías sabía perfectamente que su trabajo aquí en la tierra no se había completado y que su propósito aún no se había cumplido.
Ezequías sabía que el libertador prometido, el Mesías anunciado, vendría del linaje de David. Ezequías sabía muy bien que Dios le había hecho esa promesa al rey David. Un hijo, el rey que establecería el reino perfecto. La promesa era un hijo que iba a establecer un reino eterno, un reino perfecto en la descendencia de David. Eso lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 7. Ahora bien, Ezequías era un descendiente del rey David, pero el gran problema era este. Ezequías aún no había tenido hijo. Sabemos esto porque en Isaías 38:5 leemos así, de esta manera. Dice así: he oído tu oración, dice el Señor, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. 15 años. Este es el cuadro. Isaías vive otros 15 años y cuando muere, su hijo, el heredero del trono, tiene 12 años. Es claro que durante esos 15 años el rey Ezequías tuvo un hijo. Por eso lloró cuando se enfermó, se enfrentó a la muerte en aquellos días. Él sabía que no tenía hijo y por eso tenía un intenso deseo de vivir. Su trabajo en la tierra aún no se había completado. Si no tenía un hijo, ¿de qué manera la descendencia del rey David iba a continuar? Y si la descendencia de David no continúa, ¿de qué manera se podía cumplir la promesa de Dios? Era necesario que Ezequías tuviera un hijo. Y para poder tener un hijo, Ezequías tenía que estar vivo. Así que hace una oración y Dios escucha y responde su oración. Ezequías vive otros 15 años y tiene un hijo, y así continúa la descendencia de David. Y de esa forma, el Señor Jesucristo puede venir al mundo. La motivación de vivir de Ezequías no era egocéntrica, sino cristocéntrica. Él estaba pendiente de ser parte de la promesa de Dios. ¿Cuál es tu motivación por vivir? ¿Quieres ser parte de la promesa de la salvación que Dios ofrece al mundo? ¿Estás evangelizando? ¿Estás haciendo discípulos? ¿No estás haciendo nada por el reino de Dios? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a hacer cambios en tu vida? ¿Estás contribuyendo para la expansión de la promesa de Dios, la expansión del reino de Dios? Ezequías lloró porque sabía que aún había trabajo que hacer. ¿Se encuentra Dios en esos planes que te impulsan a querer vivir más? ¿Has buscado el rostro de Dios en oración cuando llegan las crisis? ¿Tienes una conciencia tranquila delante de Dios? Si Dios te llama a su presencia, ¿estás preparado? Podrías decir como dijo Ezequías: he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ezequías fue salvado de la misma manera, por la fe, por la obra de Jesús en la cruz. Nada más que él vivió antes de la cruz y miraba hacia el futuro. Nosotros estamos de este lado de la cruz, viendo hacia atrás lo que Cristo hizo por nosotros. Ezequías fue un gran rey, lo mejor que tuvo Israel en el reino del sur. Pero Jesús es el rey de reyes, es tu rey, es mi rey. Frente a la crisis, Ezequías buscó el rostro de Dios, lo hizo en oración. Nosotros podemos hacer lo mismo. El mundo se encuentra, hermanos, en una locura en este mismo momento. Tú y yo somos los que interceden por el mundo. Somos los que claman, quienes buscan al Señor en oración. Y sabemos que Dios nos escucha con toda seguridad. Él sigue siendo soberano, sigue en el trono, está en control de todas las cosas. Ahora, nosotros no conocemos el futuro, pero estamos en las manos de aquel que escribió el futuro. Él sabe perfectamente todas las cosas. Si tú que me escuchas, que estás viendo este video, no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no esperes más. No sabes cuándo será tu día final en esta tierra. Tú no sabes cómo será tu día final. Pero lo que sí puedes saber es que en este momento Dios te llama. Dios te llama porque te ama y quiere salvarte. Y por esa razón envió a su Hijo para librarte de la condenación y darte vida eterna. Entrega tu vida al Señor Jesús. No tardes más. Hazlo pronto. Hazlo hoy. Oremos.
Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Señor, tu voluntad es salvar a los pecadores arrepentidos. Tu deseo es darles perdón y vida eterna. Gracias por la salvación que das a través del único medio y camino que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a aprender en tu palabra, a aprender del ejemplo de Ezequías, que en el momento de crisis buscó tu rostro en oración. Queremos mantenernos en oración en esta crisis que estamos viviendo y por las familias que están sufriendo, Señor. Oramos por aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Que este sea el tiempo que muchos vengan a tus pies y que la incertidumbre de sus vidas se cambie por la esperanza de la vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén.